quería preguntarle a Cesáreo, has mencionado el factor psicológico de la zona como algo determinante. O sea, el ser cazurros, que es lo que cualquiera persona que como la gente intuye que es la principal barrera de entrada para cualquier proyecto cooperativo. Te podría comentar que estuve en el matadero de Carmen de Lesla, en una visita académica y tal, y me decía que el principal problema que tenían era que no había suficientes ganaderos que quisieran coger, asociarse al programa que tienen ellos de crianza. Cualquiera nos parecía absurdo, una potenciación de la ganadería tremenda, y sin embargo no encontraban ganaderos que quisieran asociarse a su programa de su pecho de calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el factor psicológico y si la gente realmente quiere estar ahí? Bueno, y para José Antonio también una cosa, si lo digo rápida, hablaste de debilidades y de fortalezas. Tú sabes que una de las principales debilidades que vemos los leoneses, una gran parte de los leoneses, es la cuestión política. O sea, nuestro entorno político no favorece el desarrollo de León. Por ejemplo, León tiene más osos que Asturias o que Cantabria, la gente no sabe que hay oso. Tenemos la mayor superficie de Pico de Europa, la gente no sabe que es Pico de Europa. Tenemos el mejor que es azul, de la León, que le han dado premios, y la gente no lo sabe. Muchos leoneses creemos que es el condicionante político, el no tener autogobierno, como tiene Asturias, Rioja, Navarra y esta gente. Entonces, ¿cómo veis vosotros? ¿Eso lo metéis análisis o políticamente no podéis hablar de eso? Porque ciertamente la Junta es un organismo totalitario que machaca a cualquiera que se oponga a ello. O sea, si eso sería una fortaleza, es una debilidad ahora, sería una ventaja o no puede ser una ventaja. Bueno, ya está, ¿no? La pregunta mía es la fácil, luego te paso el molado. Bueno, el factor psicológico ahí yo creo que queda un poco superado por factores estratégicos y de negocio, y en particular esto me recuerda un poco el tema de San Glorio, el tema de que cuando presentamos el proyecto me dijeron, ¿qué opina usted de San Glorio? Le dije, a mí parece que la propuesta de San Glorio es muy buena en la medida en que genere un diálogo entre todos para buscar el aprovechamiento de los recursos que tenemos, y me parece muy mala como si se ve como la única opción. Es decir, no hay ninguna opción que sea la única verdadera. Es decir, las soluciones son las que resuelven el problema, no la que aparentemente es la mejor de todas. La de las cárnicas de Lesla, lógicamente, es una solución que es buena y puede modificarse en sus prácticas, y es más, estamos trabajando en ellos a través de la Asociación Pecuaria de Castilla y León, donde está incluido David Álvarez, y estamos colaborando también con colaboradores suyos y con otras áreas, y es un miembro de la comunidad y tiene muchísimo que aportar, pero hay muchas soluciones que pueden resolver o contribuir, y además que se pueden modificar y pueden cambiar, incorporar nuevos colaboradores, ¿no? Vamos a ver, yo en el tema voy a poner solo un caso. Es que no quiero decir lo que pienso porque en este caso vengo representando al proyecto Montaña Leonesa y a Tideco, y no quiero, yo en eso soy muy paralelo a José María. Yo voy a poner un detalle, y hay aquí profesores de universidad y con datos estadísticos se puede constatar. Bavia superaba en renta per cápita a Somiedo hace 30, 40 años, no sé cuántos puntos. Ahora Somiedo nos saca unos cuantos puntos de renta per cápita a Bavia. ¿Dónde ha estado el factor político? Ha habido un alcalde allí, en Somiedo, muy emprendedor, una persona increíblemente aglutinadora, y en la otra parte de la frontera de la Cantábrica no la hemos tenido. Ahí están los datos, esos están al alcance. Entrando hoy en día se ven las estadísticas de lo que era Somiedo. Para los que sabéis, es uno de los famosos 5 pueblos malditos de la península ibérica, los famosos vaqueiros de Alzada de Somiedo. Bavia era la cuna de la transhumancia, casi el origen de la riqueza de las merinas de Castilla y de León, y ahora mismo pues Somiedo hay 2000 plazas hoteleras, su único municipio. Bavia, Omaña, Laciana, Luna no tienen entre todas, y habrá ahí unos 12 pueblos, las 2000 plazas hoteleras. ¿Eso qué quiere decir? El factor político influye. Yo lo digo sinceramente. Yo trabajo mucho en Somiedo, y cada vez que voy a Somiedo vengo con las pilas cargadas. Me alegra de ver que hay alguien que cree en ese desarrollo de abajo. El alcalde de Somiedo tiene una frase: todo lo que sea poner a Somiedo en el mapa me apunto. Esa frase es de él. Y entonces organiza, no tiene osos, pero organiza, tiene el centro de la Fundación Esopardo.
no tiene setas, pero organizó un congreso cojopéndico de setas. Que hay un grupo de investigadores que están investigando que los sapos detectan los seísmos, organizó un congreso de sapos para detectar los seísmos. Eso es verídico. Yo, perdonadme, porque me duele, León, a mí me duele. Y me duele que él asfaltó la Farrapona famosa. ¿Sabéis que las minas de hierro, el hierro salía por León? No, pues ha asfaltado lo de Asturias, lo de León, que son 4 kilómetros, que es una carretera, pero eso ha sido un factor político. Yo me lo tengo que decir porque es verdad que la política no tenemos una persona en la montaña de León que le haya entrado la montaña en la cabeza. Yo no lo conozco. Llevo 23 años haciendo proyectos de desarrollo y he tenido que explicar cosas inauditas y no se me ha hecho caso, ni técnicamente. Yo no hablo ya de políticamente, yo no entro. Pero a ese ejemplo de de Bavia y pasar la frontera a Somiedo, comparar datos de hace 30 años y con los actuales explica el tema político. Mira, ahora que me ha recordado, al hablar Juan Antonio me ha recordado. Este verano tuve la gran suerte, sin saberlo, de estar en una cena en mi pueblo, en la URSS, con un personaje... Yo. Con un personaje que conoceré al día siguiente. Es el presidente de la Asociación de Municipios de Montaña. Es un señor, un diputado, un senador por el PSC del Valle de Aragón. Paco Goya. Bueno, me quito el sombrero. Si veis cómo tiene clarísimo el mundo de la montaña, no os podéis ni imaginar. Fue una noche que yo disfruté como no he disfrutado en muchos años. Me dijo, tenemos que conseguir meter a Riello como sea de cabeza aquí, porque Murias está, porque está Somiedo. En Somiedo estaban haciendo las reuniones, se reunieron. El presidente es él y el vicepresidente es el alcalde de Cangas, de Narcea. Bueno, yo me quedé alucinado. Y que la montaña de León, los alcaldes de la montaña de León, no quieran entrar en el... Me ha dicho, como no entremos en este, es el último tren que nos pasa por delante. Como no lo cojamos, se acabó. Está organizando unas conferencias y está trayendo a todos los alcaldes que tienen problemática de montaña, porque España tiene un 40 y tantos % de municipios de montaña. Y no nos queremos dar cuenta. Y tiene razón, el día que se pase el tren, se acabó. Se acabó. Y no les entra a la cabeza. El de mi pueblo es más duro que las piedras de Bavia. No hay forma. El de Sotoyamío le pasa idem de lo mismo. No está. ¿Eh? Ni siquiera vive allí. Bueno, pero es que no viva no tiene nada que ver. Si el caso es querer hacer cosas. Y además se lo ponen a huevo. Joder, si es que este tío se los lleva a él. Tenemos a la de Murias de Paredes. Joder, da gusto. Cualquier cosa que le dices, cualquier cosa que... receptiva, te ayuda, te busca soluciones. Esto es nada, esto se cierra en la manga. Adiós. ¿Y nosotros qué? Eso. Porque esa es la pregunta que hemos venido a hacer aquí. ¿Y nosotros qué? ¿Y vosotros qué? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el papel de cada uno de nosotros? Porque cada uno es responsable de lo que hacen los demás, no de lo que hacen los demás, ¿no? ¿Las soluciones echamos fuera o nosotros qué? Yo soy del Valle de Luna y primero, sí, de Garaño. Y yo os felicito y os animo y ojalá salga todo muy bien. Tengo con el Pueblo Blanco bastante experiencia también en el desarrollo de proyectos internacionales y creo que en todo proyecto hay 3 factores que determinan su éxito. Yo creo que vosotros tenéis 2 y que no habéis hablado del tercero. El primero es la capacidad de montar un proyecto y de gestionarlo y sobre todo, efectivamente, resistir, no abandonarse y con la definición que antes hiciste del cazurro, en fin, ser el cazurro, montar un objetivo y a por él y no detenerse ante nada. Y yo creo que eso lo tenéis bastante claro. El segundo es la financiación, que con tu experiencia te felicito. No pensaba yo que en mi tierra había un grupo de paisanos que eran capaces de aprovechar los fondos europeos. Y eso, sí, eso hacerlo bien. Yo creo que está también bastante encauzado. Pero creo que hay un tercer factor fundamental, y es el que a mí me parece que falta. En todo gran proyecto hay que dedicar
casi el 50% de su financiación a la promoción del proyecto. Es decir, como en una película, todo es una película mala, pero si tienes 10 millones de dólares y la película te cuesta 5 millones de dólares, tienes que dedicar otros 5 millones de dólares, como pasa en la actualidad con esta que están entrenando de Los Amores de Grey y no sé qué, que es una mierda de película y sin embargo la están viendo millones y millones de personas en todo el mundo, ¿no? Es decir, ha sucedido tantas veces. En cualquier proyecto hay que invertir una buena parte del proyecto, me da igual, el 30, el 40, en su promoción, en darlo a conocer, en su notoriedad, en su credibilidad, en su reputación, y de esto al menos no habéis hablado. Y ahí, también hay que ser muy radicales, hay que arrancar. Los proyectos de comunicación se plantean desde arriba, como los gestiones, es decir, se coge cualquier cosa. El cazurro, muy bien, pues a hacer mundialmente conocido el cazurro. O ideas grandes, enrayándonos con la utopía. Y yo no lo sé, a lo mejor lo tenéis, pero no habéis hablado de ello, y yo os recuerdo que para que la cosa funcione, eso es fundamental. No solo comunicar a la gente hacia adentro, entusiasmarla, sino crear fuera un punto de atracción que la gente se sienta reproducida, consolidada, etcétera, etcétera. Y perdonadme. No, totalmente de acuerdo, y muchas gracias por el consejo, profesor. Como experto en comunicación, usted sabe que hay canales verbales, hay no verbales, hay lenguajes presentes, el mensaje ha llegado. Y ahora mismo en Europa tenemos muchos novios y novias que quieren que el proyecto de la montaña leonesa no solamente se apunte a las propuestas, sino como Juan Antonio sabe, quieren que lideremos nuestra propia línea de acciones. Ese mensaje ha llegado. Y es también absolutamente cierto lo que usted dice, y hay una razón, es que Fidecor, que está proponiendo ese proyecto y está llevándolo a la práctica durante estos primeros 2 años, tiene una misión y una visión clara, y es que la unión que se ofrece en esa revista ya es realidad. Estamos esperando a que el Ministerio del Interior apruebe los estatutos de la Asociación para el Desarrollo de la Montaña Leonesa, que aglutina a todos los actores del territorio, y ellos, del cual Fidecor es parte de la Junta Directiva, son los que van a llevar la manija del proyecto, y ellos son los que tienen que neutralizar el mensaje de la comunicación, de la iniciativa y del esfuerzo. Fidecor es una sociedad unipersonal, es una persona. Yo no tengo legitimidad institucional para lanzar una estrategia de comunicación. La Asociación para el Desarrollo de Montaña Leonesa sí lo tiene. Y para ello contamos con el profesor, contamos con usted, contamos con todos los que quieran contribuir. Ahora es el momento de construir ese mensaje, porque el terreno está abonado.